Me llamo Isabel Ramírez, aunque desde que tengo memoria me dicen abuelita Chabelita. Es como si el apodo hubiera nacido antes que mis canas, mis manos llenas de grietas o mis pasos arrastrados por el patio. Hoy tengo 70 años y vendo pan dulce en el mercado de San Bartolo el Alto, un pueblito que trepa entre cerros resecos y huizaches, allá por el sur de Guanajuato. Detrás de mi puesto, bajo una sombrilla deshilachada, están los primeros panecillos de nata con canela, recién salidos del horno de barro, en mi propio horno de barro, ese que construí con mis propias manos después de tomar la decisión, más dolorosa, pero también más digna de toda mi vida: dejar atrás mi casa, mi apellido, y empezar de nuevo. A simple vista soy solo una viejita con delantal floreado, un cesto de panes y una cruz de palma colgada en el cuello. Pero cada concha, cada empanada de piña lleva escondido un pedazo de mi historia. La gente me mira y murmura: ¿a esa edad y sigue trabajando? «Tas, seguro está sola». O peor: ¿y todavía se cree con ánimos? Y aunque duela, yo ya no bajo la cabeza. Porque hay cosas que, si no las cuenta una misma, se las traga el tiempo como traga la tierra seca las lágrimas calladas. Nací un 15 de agosto de 1953, en plena fiesta de la Virgen, cuando el cielo truena con cohetes y el aire huele a tamales recién salidos del vapor. Mi madre, doña Lupita, era callada como las piedras del camino, pero cuando amasaba pan, sus manos parecían bailar. Mi papá, don Eulogio, era panadero de los de antes, de esos que prueban la masa con los ojos cerrados y no usan reloj, sino el olor del horno para saber que ya está. Él me enseñó que el pan es cosa seria, que uno lo parte con respeto y lo reparte con fe. Mi infancia fue pobre, sí, pero dulce. Me gustaba espiar a papá desde la rendija del horno de adobe, ver cómo se le inflaban los cachetes cuando soplaba la brasa, cómo chasqueaba los dedos al terminar una tanda de cuernitos. Yo quería ser maestra, pararme en un salón con mi moño y enseñar a leer a los chamacos. Pero allá en San Bartolo, los sueños de las niñas no duran mucho. A los 16 años, papá me sentó frente a un hombre de bigote tieso, botas polvorientas y mirada dura. Alfonso Barragán, comerciante de granos, casi 20 años mayor. «Ya está arreglado», dijo mi padre. «Él te va a cuidar y no te va a faltar nada». Me casé en la capilla del pueblo, sin vestido blanco ni fiesta, solo con un rosario entre las manos y un nudo en el estómago que nunca se deshizo del todo. Alfonso era serio, desconfiado, y su cariño era como la sombra del tejado, escaso y a ciertas horas. La primera vez que pregunté si podía seguir estudiando, me contestó con un portazo. Cuando le dije que quería tener hijos, me abrazó sin decir palabra, pero nunca llegó ninguno. El médico dijo que yo estaba sana, que a veces era cosa del varón. Alfonso no volvió a hablar del tema, y en vez de un hijo, me trajo silencio y puertas cerradas. Pasaron los años como se pasa la neblina en la sierra, despacio y sin aviso. Yo me convertí en lo que llaman una mujer de su casa. Atendía la cocina, el tendedero, la tienda de abarrotes, que aunque estaba a mi nombre, él era quien mandaba en todo. Nunca me levantó la mano, pero cada vez que quería opinar, me lanzaba una mirada que me partía más que un golpe. Y así me fui apagando. Hasta que un día encontré, entre unos recibos, una carta del banco a nombre de otra mujer. No era pariente. No era clienta. Era alguien más. La carta hablaba de una cuenta compartida, de movimientos grandes, y debajo, la firma de Alfonso. Lo enfrenté. Me gritó que no me metiera. Le pregunté si tenía otra familia. Me escupió una palabra que me dolió más que una bofetada. Curiosa. Esa noche no dormí.
Al amanecer tomé la bolsa con mis recetas, un puño de ahorros escondidos en la caja de galletas y salí sin mirar atrás. Alfonso ni me siguió. Tenía 69 años. Nadie me esperaba. Nadie me ofreció posada. Pero yo sabía hacer pan. Y sabía hacerlo con el corazón. Renté un cuartito al fondo de una vecindad en Celaya. Limpié el patio abandonado. Compré un comal grande y unas latas viejas. Con lo que me quedaba, hice la primera masa. Olía a casa, a mi madre, a todo lo que había enterrado por tantos años. El primer día vendí 2 piezas, el segundo, 5. El tercero, una señora me pidió media docena para su nieta. Y así comenzó todo. A los 70 cumplidos, ya tenía mi horno de barro, construido entre todos los vecinos. Me decían la señora del pan que cura tristezas. Pero mientras yo florecía, otros no lo soportaron. Porque cuando una mujer mayor se rehace, hay quienes tiemblan. Y la tempestad no tardó en llegar. Todo empezó con un sobre sin remitente, metido entre los pedidos del pan. Era domingo por la mañana, y yo apenas estaba acomodando los canastos, cuando lo vi. Un papel doblado, manchado de grasa, escondido entre los pedidos de conchas y orejas. Lo abrí pensando que era una nota de agradecimiento. Pero no. Decía, «Usted no debería estar aquí. Váyase mientras puede». Me quedé fría. Las manos me temblaban. Miré alrededor. El mercado seguía su ritmo. Niños corriendo con paletas, señoras regateando tomates, pero yo ya no veía igual. Sentí que alguien me observaba entre los puestos. Esa noche no dormí. Me senté en mi camita, con la bata puesta y el rosario enredado en los dedos. Recordé a Alfonso, su forma de callar que dolía más que gritar. Me pregunté si él estaba detrás de ese mensaje, o sería alguien más. Quizás alguno a quien no le gustaba ver a una vieja sin permiso siendo libre. Decidí seguir vendiendo, pero con más cuidado. Empecé a escribir en una libreta todo lo raro. ¿Quién venía? ¿Quién preguntaba demasiado? ¿Qué autos se estacionaban sin razón? A los pocos días, alguien dejó una caja frente a mi puerta. Dentro había una gallina muerta y un recado. Para que no se le olvide su lugar. Ahí supe que esto ya no era solo murmuración. Era amenaza. Fui a la delegación. Me atendió un muchacho que ni levantó la cara. «¿Tiene pruebas, doña?», me preguntó. Le mostré el papel y la libreta. Se encogió de hombros. «Si no hay nombres, no podemos hacer mucho». Me fui con rabia y miedo revueltos en el pecho. Pero algo cambió. El miedo ya no me paralizaba, me ardía, y el ardor lo convertí en trabajo. Empecé a enseñar a otras señoras del barrio a hornear. 3, luego 5, luego una docena. Les decía lo que mi papá me repetía. El pan no se hace solo, necesita manos que sepan amar. Una de ellas, la más joven, se llamaba Marisela. Tenía un hijo en silla de ruedas y vivía de limpiar casas. Me dijo, «Abuelita, usted no solo enseña a hacer pan, nos está enseñando a vivir sin miedo». Lloré en silencio esa noche. Sentí que, aunque fuera poquito, algo estaba floreciendo. Un sábado por la tarde, durante un taller, una patrulla se detuvo frente a la vecindad. Me sobresalté. Pensé que vendrían a callarme. Pero bajó el comandante Reyes, un hombre ya entrado, en años que conocía a mi padre. Me dijo, «Doña Isabel, vengo porque nos llegó una denuncia anónima sobre amenazas. ¿Podemos hablar adentro?». Le conté todo. Me escuchó con calma. Me pidió los recados. Me dijo que no estaba sola, que hay policías buenos, aunque a veces parezca que todos duermen. Me ofreció enviar patrullaje discreto y dejar su contacto. «No se calle. Si la quieren apagar, grite más fuerte», me dijo.
Desde entonces, algo se encendió en mí. No era solo la lumbre del horno, era el alma. El mercado empezó a llenarse más. Los vecinos me cuidaban. Y una mañana, la señora Cata, la más chismosa del barrio, llegó con una docena de huevos y dijo en voz alta: «Yo vengo a comprarle a esta mujer valiente». Aplausos, risas y pan caliente. Pero la sombra todavía estaba cerca. Un día, mientras acomodábamos los bultos de harina, Marisela no llegó. Mandó a su hijo a avisar que alguien la empujó frente a su casa y le rompieron el brazo. «Le dijeron que no volviera a hornear con la abuela», dijo el niño. Mi sangre hervía. No podía permitirlo. Reuní a todas las mujeres y les propuse algo que cambiaría todo: hacer una jornada de pan abierta al público para vender en la plaza con letreros que dijeran «Pan hecho por mujeres libres». Algunas dudaron, otras lloraron. Pero al final, todas dijeron sí. El día llegó. Pusimos mesas, colgamos listones, horneamos toda la madrugada. El olor a pan se mezclaba con el de las bugambilias del parque. Llegó gente. Más de la que imaginábamos. Vendimos todo. Y en medio de los aplausos, vi a Alfonso, parado, con su sombrero viejo, observando desde lejos. No se acercó, pero su mirada era la de un hombre que ya no tenía poder. Y eso bastó. Después de aquel día en la plaza, donde nuestras manos vendieron más que pan, vendieron dignidad. Yo pensé que el miedo ya se había ido. Pero el miedo tiene formas sutiles de quedarse, de esconderse entre las grietas del piso, o tras una sonrisa falsa. Alguien rayó la palabra «vieja metiche» en la pared del horno. Otra mañana, los costales de harina aparecieron abiertos, regados, como si los hubieran pateado con saña. Pero no nos rendimos. Al contrario. Esa agresión nos hizo más fuertes. Las mujeres decidieron que ya no solo hornearíamos, sino que íbamos a fundar una cooperativa. Le pusimos nombre: Pan con Alma. No era solo por nosotras, sino por todas las que nunca se atrevieron a diablar. Marisela, con yeso en el brazo, fue la primera en firmar el acta. Una tarde vino a buscarnos una periodista de León. Alguien le había contado de las panaderas valientes de Celaya. Me entrevistó bajo el tejabán del horno. Le conté todo: el matrimonio, la huida, el horno, las amenazas. Me temblaban las manos, pero no la voz. Me dijo que lo publicaría en un reportaje nacional. Yo no le di mucha importancia. Pensé que nadie más lo leería. Una semana después, llegaron cámaras, micrófonos, mujeres de otros municipios. Una joven con blusa bordada me abrazó llorando. Mi abuela vivió lo mismo, pero nunca pudo irse. Usted es nuestra voz. Me llamo Isabel Ramírez, aunque desde que tengo memoria me dicen abuelita Chabelita. Es como si el apodo hubiera nacido antes que mis canas, mis manos llenas de grietas o mis pasos arrastrados por el patio. Hoy tengo 70 años y vendo pan dulce en el mercado de San Bartolo el Alto, un pueblito que trepa entre cerros resecos y huizaches, allá por el sur de Guanajuato. Detrás de mi puesto, bajo una sombrilla deshilachada, están los primeros panecillos de nata con canela, recién salidos del horno de barro, en mi propio horno de barro, ese que construí con mis propias manos después de tomar la decisión, más dolorosa, pero también más digna de toda mi vida: dejar atrás mi casa, mi apellido, y empezar de nuevo. A simple vista soy solo una viejita con delantal floreado, un cesto de panes y una cruz de palma colgada en el cuello. Pero cada concha, cada empanada de piña lleva escondido un pedazo de mi historia. La gente me mira y murmura: ¿a esa edad y sigue trabajando? «Tas, seguro está sola». O peor: ¿y todavía se cree con ánimos? Y aunque duela, yo ya no bajo la cabeza.
Porque hay cosas que, si no las cuenta una misma, se las traga el tiempo como traga la tierra seca las lágrimas calladas. Nací un 15 de agosto de 1953, en plena fiesta de la Virgen, cuando el cielo truena con cohetes y el aire huele a tamales recién salidos del vapor. Mi madre, doña Lupita, era callada como las piedras del camino, pero cuando amasaba pan, sus manos parecían bailar. Mi papá, don Eulogio, era panadero de los de antes, de esos que prueban la masa con los ojos cerrados y no usan reloj, sino el olor del horno para saber que ya está. Él me enseñó que el pan es cosa seria, que uno lo parte con respeto y lo reparte con fe. Mi infancia fue pobre, sí, pero dulce. Me gustaba espiar a papá desde la rendija del horno de adobe, ver cómo se le inflaban los cachetes cuando soplaba la brasa, cómo chasqueaba los dedos al terminar una tanda de cuernitos. Yo quería ser maestra, pararme en un salón con mi moño y enseñar a leer a los chamacos. Pero allá en San Bartolo, los sueños de las niñas no duran mucho. A los 16 años, papá me sentó frente a un hombre de bigote tieso, botas polvorientas y mirada dura. Alfonso Barragán, comerciante de granos, casi 20 años mayor. «Ya está arreglado», dijo mi padre. «Él te va a cuidar y no te va a faltar nada». Me casé en la capilla del pueblo, sin vestido blanco ni fiesta, solo con un rosario entre las manos y un nudo en el estómago que nunca se deshizo del todo. Alfonso era serio, desconfiado, y su cariño era como la sombra del tejado, escaso y a ciertas horas. La primera vez que pregunté si podía seguir estudiando, me contestó con un portazo. Cuando le dije que quería tener hijos, me abrazó sin decir palabra, pero nunca llegó ninguno. El médico dijo que yo estaba sana, que a veces era cosa del varón. Alfonso no volvió a hablar del tema, y en vez de un hijo, me trajo silencio y puertas cerradas. Pasaron los años como se pasa la neblina en la sierra, despacio y sin aviso. Yo me convertí en lo que llaman una mujer de su casa. Atendía la cocina, el tendedero, la tienda de abarrotes, que aunque estaba a mi nombre, él era quien mandaba en todo. Nunca me levantó la mano, pero cada vez que quería opinar, me lanzaba una mirada que me partía más que un golpe. Y así me fui apagando. Hasta que un día encontré, entre unos recibos, una carta del banco a nombre de otra mujer. No era pariente. No era clienta. Era alguien más. La carta hablaba de una cuenta compartida, de movimientos grandes, y debajo, la firma de Alfonso. Lo enfrenté. Me gritó que no me metiera. Le pregunté si tenía otra familia. Me escupió una palabra que me dolió más que una bofetada. Curiosa. Esa noche no dormí. Al amanecer tomé la bolsa con mis recetas, un puño de ahorros escondidos en la caja de galletas, y salí sin mirar atrás. Alfonso ni me siguió. Tenía 69 años. Nadie me esperaba. Nadie me ofreció posada. Pero yo sabía hacer pan. Y sabía hacerlo con el corazón. Renté un cuartito al fondo de una vecindad en Celaya. Limpié el patio abandonado. Compré un comal grande y unas latas viejas. Con lo que me quedaba, hice la primera masa. Olía a casa, a mi madre, a todo lo que había enterrado por tantos años. El primer día vendí 2 piezas, el segundo, 5. El tercero, una señora me pidió media docena para su nieta. Y así comenzó todo. A los 70 cumplidos, ya tenía mi horno de barro, construido entre todos los vecinos. Me decían la señora del pan que cura tristezas. Pero mientras yo florecía, otros no lo soportaron. Porque cuando una mujer mayor se rehace, hay quienes tiemblan. Y la tempestad no tardó en llegar. Todo empezó con un sobre sin remitente, metido entre los pedidos del pan.
Era domingo por la mañana, y yo apenas estaba acomodando los canastos, cuando lo vi. Un papel doblado, manchado de grasa, escondido entre los pedidos de conchas y orejas. Lo abrí pensando que era una nota de agradecimiento. Pero no. Decía: «Usted no debería estar aquí. Váyase mientras puede». Me quedé fría. Las manos me temblaban. Miré alrededor. El mercado seguía su ritmo. Niños corriendo con paletas, señoras regateando tomates, pero yo ya no veía igual. Sentí que alguien me observaba entre los puestos. Esa noche no dormí. Me senté en mi camita, con la bata puesta y el rosario enredado en los dedos. Recordé a Alfonso, su forma de callar que dolía más que gritar. Me pregunté si él estaba detrás de ese mensaje, o sería alguien más. Quizás alguno a quien no le gustaba ver a una vieja sin permiso siendo libre. Decidí seguir vendiendo, pero con más cuidado. Empecé a escribir en una libreta todo lo raro. ¿Quién venía? ¿Quién preguntaba demasiado? ¿Qué autos se estacionaban sin razón? A los pocos días, alguien dejó una caja frente a mi puerta. Dentro había una gallina muerta y un recado: «Para que no se le olvide su lugar». Ahí supe que esto ya no era solo murmuración. Era amenaza. Fui a la delegación. Me atendió un muchacho que ni levantó la cara. «¿Tiene pruebas, doña?», me preguntó. Le mostré el papel y la libreta. Se encogió de hombros. «Si no hay nombres, no podemos hacer mucho». Me fui con rabia y miedo revueltos en el pecho. Pero algo cambió. El miedo ya no me paralizaba, me ardía, y el ardor lo convertí en trabajo. Empecé a enseñar a otras señoras del barrio a hornear. 3, luego 5, luego una docena. Les decía lo que mi papá me repetía: «El pan no se hace solo, necesita manos que sepan amar». Una de ellas, la más joven, se llamaba Marisela. Tenía un hijo en silla de ruedas y vivía de limpiar casas. Me dijo: «Abuelita, usted no solo enseña a hacer pan, nos está enseñando a vivir sin miedo». Lloré en silencio esa noche. Sentí que, aunque fuera poquito, algo estaba floreciendo. Un sábado por la tarde, durante un taller, una patrulla se detuvo frente a la vecindad. Me sobresalté. Pensé que vendrían a callarme. Pero bajó el comandante Reyes, un hombre ya entrado, en años que conocía a mi padre. Me dijo: «Doña Isabel, vengo porque nos llegó una denuncia anónima sobre amenazas. ¿Podemos hablar adentro?». Le conté todo. Me escuchó con calma. Me pidió los recados. Me dijo que no estaba sola, que hay policías buenos, aunque a veces parezca que todos duermen. Me ofreció enviar patrullaje discreto y dejar su contacto. «No se calle. Si la quieren apagar, grite más fuerte», me dijo. Desde entonces, algo se encendió en mí. No era solo la lumbre del horno, era el alma. El mercado empezó a llenarse más. Los vecinos me cuidaban. Y una mañana, la señora Cata, la más chismosa del barrio, llegó con una docena de huevos y dijo en voz alta: «Yo vengo a comprarle a esta mujer valiente». Aplausos, risas y pan caliente. Pero la sombra todavía estaba cerca. Un día, mientras acomodábamos los bultos de harina, Marisela no llegó. Mandó a su hijo a avisar que alguien la empujó frente a su casa y le rompieron el brazo. «Le dijeron que no volviera a hornear con la abuela», dijo el niño. Mi sangre hervía. No podía permitirlo. Reuní a todas las mujeres y les propuse algo que cambiaría todo: hacer una jornada de pan abierta al público para vender en la plaza con letreros que dijeran: «Pan hecho por mujeres libres». Algunas dudaron, otras lloraron. Pero al final, todas dijeron sí. El día llegó. Pusimos mesas, colgamos listones, horneamos toda la madrugada.
El olor a pan se mezclaba con el de las bugambilias del parque. Llegó gente. Más de la que imaginábamos. Vendimos todo. Y en medio de los aplausos vi a Alfonso, parado, con su sombrero viejo, observando desde lejos. No se acercó, pero su mirada era la de un hombre que ya no tenía poder. Y eso bastó. Después de aquel día en la plaza, donde nuestras manos vendieron más que pan, vendieron dignidad. Yo pensé que el miedo ya se había ido. Pero el miedo tiene formas sutiles de quedarse, de esconderse entre las grietas del piso, o tras una sonrisa falsa. Alguien rayó la palabra «vieja metiche» en la pared del horno. Otra mañana, los costales de harina aparecieron abiertos, regados, como si los hubieran pateado con saña. Pero no nos rendimos. Al contrario. Esa agresión nos hizo más fuertes. Las mujeres decidieron que ya no solo hornearíamos, sino que íbamos a fundar una cooperativa. Le pusimos nombre: Pan con Alma. No era solo por nosotras, sino por todas las que nunca se atrevieron a diablar. Marisela, con yeso en el brazo, fue la primera en firmar el acta. Una tarde vino a buscarnos una periodista de León. Alguien le había contado de las panaderas valientes de Celaya. Me entrevistó bajo el tejabán del horno. Le conté todo: el matrimonio, la huida, el horno, las amenazas. Me temblaban las manos, pero no la voz. Me dijo que lo publicaría en un reportaje nacional. Yo no le di mucha importancia. Pensé que nadie más lo leería. Una semana después, llegaron cámaras, micrófonos, mujeres de otros municipios. Una joven con blusa bordada me abrazó llorando. Mi abuela vivió lo mismo, pero nunca pudo irse. Usted es nuestra voz. Si esta historia tocó tu corazón, no te la quedes. Compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para elegir su dignidad. Suscríbete para escuchar más voces como la mía, porque cada abuela tiene un secreto que merece ser contado. No todas las heridas se ven, pero el pan, como la verdad, siempre sale a la luz. No olvides dejar tu me gusta si sentiste lo mismo.